Queridos hermanos, hoy es un día maravilloso porque es el día que creó el Señor para adorarle y alabarle. Amén. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo que desde temprano está aquí esperando esos corazones quebrantados una y otra vez. Amén. Y vamos a estar primeramente orando para entregar la palabra del día de hoy que viene directamente del Espíritu Santo del Señor para los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a entregársela a Él, que sea Él quien tome el control, porque si lo hacemos con nuestro control, nada funciona. Amén. Padre, bendito Dios, te damos gracias en esta maravillosa noche, te damos gracias por este maravilloso día que ha sido de bendición durante todo este día, pero viene la bendición más grande, que es tu palabra, Señor poderoso. Gracias, bendito Rey. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra, Padre bendito. Te damos gracias por esta maravillosa familia. Te damos gracias, Señor, por este templo en San Isidro, Padre. Te damos las gracias y la gloria a ti, Padre, porque sin ti nada es posible, Padre. Contigo todo, Padre, podemos hacer, poderoso Dios de gloria. Te damos gracias a cada uno de los hermanos que están aquí, disponiendo su corazón para escuchar de tu palabra, poderoso Dios. Gracias, bendito Rey, que seas tú en esta hora guiando, que sea tu Espíritu Santo, Padre, guiando esta palabra, que llegue a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, que cada uno de los hermanos que vino a buscar respuesta, que sea dada en esta noche. Padre, sabemos que hoy no saldremos igual de esta iglesia, amén. Hoy de este templo no salimos igual, vamos a ser restaurados, vamos a ser renovados como las águilas, porque tuya sea la gloria y tuya sea la honra, Padre. Lo entregamos en tus manos, amén y amén. Gloria al Señor, Padre. Un aplauso al Señor Jesucristo. Bienvenidos, mis hermanos. Las puertas de esta iglesia están abiertas para todos. La gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias. Vamos a abrirla en el libro de Juan, capítulo 14, verso 12. Es palabra del Señor. Amén. Y dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo hará. En el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os reconocerá todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor, el Espíritu Santo. La palabra del día de hoy que tiene el Señor preparada para nuestros corazones se llama el poder del Espíritu Santo. Amén. La gloria sea para el Señor. Y entrando de una vez en esta palabra maravillosa que el Señor tiene hoy, podemos ver, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles fueron ministrados por el Señor durante 40 días, dice la palabra, y caminando con Él en el monte de los olivos, ya cercanos de la tarde cuando se escondía el sol, el Señor deteniéndose y enseñándoles una de sus últimas palabras, de sus últimas ordenanzas, estando aquí presente en la tierra,
le habló a sus discípulos y les dijo: id y hacer discípulos en todas las naciones. Y luego ascendió al cielo, a la diestra del Padre. Amén. En ese momento, cuando los discípulos ven que el Maestro va subiendo, ascendiendo a los cielos, y se lo llevan los ángeles para ocupar el lugar que nuestro Señor le tenía. Una vez que ya pasa eso, quedan los discípulos aquí en la tierra. Estos discípulos ahora me imagino que se quedaban viéndose unos a otros, solos, sin su Maestro, sin entender lo que estaba pasando. Seguramente por sus corazones pasaba cierta angustia, seguramente había incredulidad, seguramente no tenían un norte, no sabían a dónde iban a ir. Estos discípulos habían quedado sin su Maestro, pero el Maestro, antes de ir, se le había dado una misión: ir y hacer discípulos en las naciones. Una misión que quizás ellos en su naturaleza veían imposible, puesto que el Maestro, siendo el mismísimo Hijo de Dios, fue crucificado en la cruz del Calvario por los romanos, que para ese entonces ellos gobernaban con mano dura toda la región del mundo civilizado. Estos discípulos no eran reyes, tampoco eran soldados, eran personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Eran personas normales. Incluso había algunos unos discípulos que no tenían ni siquiera educación. Quizás habían otros discípulos con discapacidades físicas. La Biblia no lo dice, pero el Señor no hacía excepción de personas. Estos hombres, estas personas como tú y como yo, no tenían quizás esos contactos políticos, no conocían reyes en el mundo natural. Estas personas eran unos seres humanos normales. Quizás para ellos, en sus ojos naturales, pensarían: wow, si le hicieron eso a mi Maestro y nosotros nos regresamos a Jerusalén, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando emprendieron el camino de regreso, obedeciendo la palabra del Señor, el cual les dijo que se quedaran en Jerusalén. Estos hombres no se imaginaban que lo único que ellos tenían, que era su fe, en lo que habían oído y lo que habían visto, no se lo imaginaban que iba a tener el poder de romper cadenas, de liberar personas, de desafiar reyes, de derrumbar muros, de quebrantar corazones de piedra. Ellos no se lo imaginaban. Ellos solamente iban caminando hacia la ciudad de Jerusalén con su fe. Ellos no tenían espadas, no tenían armamento de guerra, pero tenían algo más grande que eso, y era su fe. Una vez que el Señor ascendió a los cielos, los discípulos emprendieron su viaje de regreso en un
absoluto silencio, quizás con ese temor y esa tristeza que lo envolvía ya no estar con el Maestro, porque estar con Jesucristo en su naturaleza humana le daba confianza a ellos de cierta manera, pero una vez que quedan solos y las enseñanzas del Señor allí, incertidumbre tuvo que haber llegado a sus mentes y a sus corazones. Amén. Estos hombres no sabían qué esperar al llegar a la ciudad, no sabían cómo iban el pueblo romano iba a estar cuando los encontraran, cuando los vieran. Llegando a la ciudad de Jerusalén, estos hombres normales como tú y como yo, siendo obedientes a lo que le dijo el Señor en el libro de Lucas 24:49, decía así: quedaos en la ciudad hasta recibir el Espíritu Santo. Hasta recibir el Espíritu Santo. Estos hombres subieron al aposento alto. Sabían que allí era el único lugar seguro en toda la ciudad. Era un lugar donde podían estar sin miedos. Se reunieron incluso con sus familiares por temor, no dejaron a sus familiares en la ciudad por temor de que algo también les pasara a ellos. Estos hombres pasaron varios días allí, unidos, hablando seguramente las buenas nuevas, todas las enseñanzas que le había dejado el Maestro. En ese momento ellos comenzaron a hacer lo único que sabían hacer, o lo único en donde tenían esperanza. Dice la palabra que ellos, estando en el aposento alto, comenzaron a orar sin cesar. Dice la palabra que estaban unidos en oración, con perseverancia y ruego, dice la palabra. Allí los discípulos pasaron muchos días en oración, mientras que en la ciudad, en las afueras del aposento alto, llegaban personas de todas partes del Imperio Romano para celebrar las fiestas del Pentecostés. Pero los discípulos permanecieron juntos en fe y en oración. Ellos estaban confiando en las palabras del Señor Jesucristo. Estos no sabían cuándo vendría, no sabían qué día, no sabían a qué hora iba a llegar el poder que les había hecho el Señor, pero ellos estaban allí pacientes. Ellos creyeron en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche, mis hermanos, nosotros estamos aquí porque también creemos en esa palabra, porque toda promesa que hace el Señor Jesucristo se cumple. Todo, no deja nada sin cumplir, sea temprano, tarde, pero en su tiempo, el tiempo perfecto, todo se cumple, porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que el día de hoy, mis amados hermanos, usted está aquí porque va a recibir una palabra de salvación, amén, para el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, porque Él cumple todas sus promesas, no deja nada sin cumplir, amén. Los discípulos eran pacientes, esperando, en oración y ruego.
Porque les he dicho varias veces que esos discípulos eran como tú y como yo. Porque ellos esperaban con miedo, tristeza, temor. Corría peligro su vida. Pero ellos accionaron en algo. Lo más importante que uno puede hacer como discípulo del Señor. Accionaron en oración y ruego. Y algo poderoso, no era oración y ruego cada quien por su lado, no, era en unidad. Entonces sucedió, un estruendo invadió el silencio en ese momento. Una ráfaga de viento que llegó en aquel lugar. Antes que los discípulos reaccionaran a todo eso, mis amados hermanos, dice la palabra que descendieron lenguas de fuego sobre todos ellos. No era un fuego que consumía, era un fuego que llenaba. Era un poder que ellos no podían explicar. Era un poder sobrenatural que los estaba llenando. En ese momento se miraron todos a la cara y se dieron cuenta que el miedo se había ido, mis amados hermanos. El temor se había ido. Y lo único que tenían en su corazón era gozo. El gozo del Espíritu Santo del Señor. Amén. La gloria sea para el Señor. Estos estaban llenos del Espíritu Santo en ese mismo momento. La promesa de nuestro Señor y aquella profecía del profeta Joel se habían cumplido. Amén. Y entonces dice la palabra que comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en distintas lenguas. Quizás Pedro hablaba en griego. Amén. Y otros de los discípulos hablaban otros idiomas que ellos no sabían cómo lo estaban haciendo, pero así es el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. De pronto, una multitud que había escuchado el estruendo se agolpó cerca del lugar santo, del aposento alto, del aposento alto, que también habían escuchado el estruendo. Eran muchas personas y vieron a los apóstoles hablando en lenguas, y muchas de esas personas se sorprendían. Estas personas que habían llegado a la fiesta del Pentecostés se sorprendían porque veían esas personas que son personas comunes, como tú y como yo en esta noche, que adoraban al Señor y tenían comunicación directa con el Señor en lenguas que ellos no habían aprendido, ni sabían, ni entendían. Esa multitud murmuraba: ¿cómo puede ser posible que hablen nuestros idiomas? Otros quizás asombrados: ¿cómo puede ese, si no sabe ni leer ni escribir, puede hablar otro idioma? Otros confundidos, y otros se burlaban. Están ebrios, decían. Esta pequeña escritura aquí denota prácticamente el mundo, lo que es el mundo de allá afuera. Cuando ven a los cristianos gozándose con el Espíritu Santo, llegan a ese tipo de murmuraciones porque no lo entienden. Cuando Pedro escuchó, se levantó con voz de autoridad, lleno del Espíritu Santo, proclamó: no estamos ebrios, como dicen ustedes. Lo que están viendo ustedes es el cumplimiento de la profecía del libro de Joel. En Joel 2,
2:28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, al cual él habrá llamado. ¿Quién aquí es el remanente del Espíritu del Señor? ¿Quién aquí le da un aplauso grande al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es, nosotros somos el remanente, es el remanente que nos ha hecho el llamado, amén. Porque solo con el Espíritu Santo, solo en el Espíritu Santo, es que el Señor nos va a llamar. Amén. Ese ha sido la bendición más grande que nos ha dejado el Señor en la tierra. En lo espiritual, la salvación de la gracia, y el Espíritu Santo para tener ese poder aquí en la tierra. Amén. El Espíritu Santo debe morar en nosotros. Y esta noche, mis amados hermanos, tú estás aquí porque se va a desatar algo grande. El Espíritu Santo del Señor va a desatar algo grande en este templo esta noche, mis amados hermanos. Yo lo creo. Yo lo creo. Las cosas no pasan por casualidad. El Señor todo lo hace con un propósito, mis amados hermanos. Yo lo creo. Porque todo lo que Él promete lo cumple. Después de ese momento, estos hombres jamás fueron los mismos. Al igual que tú en esta noche, amén, que estás sentado allí. El Espíritu Santo se va a desatar en esta noche. Dice la palabra que llenos del Espíritu Santo, Juan y Pedro comenzaron a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Allí me imagino que salían por toda Jerusalén sin miedo a nada. Y dice la palabra que llegando al templo, frente al templo había una persona lisiada de las dos piernas, pidiendo limosnas. Y Pedro se le acercó y mirándolo le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y le dijo que se incorporara en el nombre del Señor Jesucristo. Y este inmediatamente se incorporó. Porque la palabra en Juan decía que nosotros haremos cosas más grandes que las que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Y yo lo creo. Yo lo creo. Y usted también tiene que creerlo. Amén. Y Pedro y Juan levantaron a esa persona que había sido lisiada. Estaba buscando limosna, pero ellos le dieron la sanidad. Y estos dos apóstoles comenzaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra que las personas se convertían y las bautizaban. Dice la palabra que multitudes venían y escuchaban el mensaje. Y el mensaje llegaba directo a sus corazones. Y las bautizaban en nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia fue creciendo. Dice la palabra que multitudes escuchaban. En ese momento comenzó a escribirse unas páginas eternas en cada uno de los corazones de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Desde ese entonces hasta el día de hoy, el Señor nos ha ayudado.
comenzó a crecer de una manera sobrenatural en Jerusalén y en las afueras de la ciudad. Pero los fariseos, que eran los religiosos para ese momento, no estaban contentos. Estaban preocupados porque la gente estaba creyendo en un evangelio de una persona a quien ellos habían mandado a la cruz. Entonces preguntaron: ¿quiénes están predicando en el nombre del Señor? En el nombre de Jesús, ¿no? Y entonces mandaron a buscar a Pedro y a Juan. Estos mismos hombres que habían crucificado al Señor, estas mismas personas, los mismos fariseos, se enfrentaron con Pedro y con Juan. Y frente a frente, Pedro, que una vez en su naturaleza negó conocer al Señor Jesucristo por miedo, por temor a que lo mataran o por temor a que le fuera a pasar algo, él lo negó. Pero en ese momento estaba en su naturaleza. Pero en este instante estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y confrontó a los fariseos. Y les preguntaron con qué autoridad ellos predicaban el nombre de Jesús. Y Pedro les dijo: por la autoridad que nos da el Hijo de Dios, el que ustedes crucificaron, pero el Señor al tercer día resucitó. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. El Señor al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Con la gloria de Dios. La confianza y la hermandad que tenían ellos, ya llenos del Espíritu Santo, era sobrenatural. Los fariseos, por temor a que el pueblo se le agolpara, no quisieron o no pudieron darle un castigo, pero sí una advertencia: que dejaran de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo me imagino que Pedro y Juan, cuando estaban escuchando eso, se vieron las caras y dijeron: ¿qué le pasa? ¿Cómo así? No tenían ningún tipo de miedo de predicar el Evangelio del Señor, porque sabían que estaban predicando palabra de vida. La iglesia comenzó a crecer de tal forma que hubo una unidad, hubo una hermandad. Dice la palabra que todos los que se compartían, los que se convertían al Señor, eran llenos del Espíritu Santo. Compartían sus bienes, vendían lo que tenían, lo entregaban a la iglesia y se repartían de acuerdo a la necesidad de cada quien. Y de esa manera iban llegando a otras personas, a otras multitudes, y estas multitudes se iban convirtiendo, iban creyendo en la palabra de vida. La iglesia creció de tal manera que ya los apóstoles no podían atender a toda la multitud. Entonces oraron. Se levantó Pedro y dijo: vamos a buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo, para que sean servidores en la iglesia. Y de esa manera llegaron los primeros servidores oficiales de la iglesia, esos 7 varones. Entre ellos Esteban y Felipe. Eran fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Esteban y Felipe. Eran jóvenes que hablaban de la palabra, vivían la palabra y eran llenos del Espíritu Santo.
esos servidores, Felipe era una persona sencilla, como tú y como yo. Fiel en todas las cosas del Señor. Fue uno de esos 7 elegidos para cuidar las necesidades de la iglesia. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo guió hasta Samaria. Samaria era una ciudad que era una ciudad enemiga del pueblo judío, porque el pueblo judío decía que eran impuros, eran inmundos. Pero Felipe llegó a Samaria y no se quedó. La gloria sea para el Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo guió a Felipe hasta Samaria. Cuando Felipe llegó, no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a predicar la buena nueva de salvación. Y en ese andar llegó a los corazones de muchos samaritanos y comenzaron a creer en el Señor. Mientras más personas llegaban a los pies del Señor, por medio del Espíritu Santo, se sanaban enfermos, salían demonios. Cuando Pedro y Juan escucharon que Samaria había sido tocada por las cosas del Señor, emprendieron un viaje hasta allá, sorprendidos por la noticia que en Samaria habían recibido la buena nueva de salvación. Al llegar, encontraron una ciudad nueva, con personas diferentes, con personas que tenían un propósito, y eran las buenas nuevas de salvación, hacer discípulos. Amén. Dice la palabra que ellos impusieron manos. Inmediatamente esas personas en Samaria fueron llenas del Espíritu Santo. En ese momento se extendió la iglesia a ciudades, como había dicho el Señor Jesucristo. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero hasta allí, particularmente, no se había extendido la iglesia hasta ninguna ciudad fuera del territorio judío. Todavía para ese entonces era netamente el pueblo judío el que estaba gozando de las bendiciones que había dejado nuestro Señor Jesucristo aquí. Pero hay cosas más grandes que van a pasar en la iglesia. Estaba Pedro orando y en una visión vio un lienzo. En ese lienzo vio animales como cerdos, reptiles, y escuchó una voz que le dijo: mata y come. Eran animales que para la ley de Moisés eran impuros. Al escuchar Pedro esa voz que le dijo mata y come, dijo: no puedo comer, esos son animales impuros para nuestra cultura. Mas la voz le dijo: lo que yo he bendecido no puedes llamarlo impuro. Y se fue el lienzo. Entonces
una persona, un hombre, un centurión romano, un hombre con un estatus en el ejército de Roma, pero estaba en una ciudad que estaba afuera de toda la jurisdicción judía. Era un extranjero, un gentil. Se llamaba Cornelio. Pero dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que oraba con su familia todos los días. Y también era un hombre piadoso, que daba limosna a todas las personas necesitadas. Dice la palabra que a Cornelio se le vino un ángel del Señor y le dio la dirección exacta donde se podía encontrar a Simón, que por sobrenombre tenía Pedro. Entonces, como era un centurión que tenía personas a cargo, inmediatamente mandó la orden de que fueran a buscar a Pedro. Y se le aparecieron a Pedro allá los emisarios de Cornelio y le contaron. Y Pedro emprendió el viaje hasta Cesarea de Filipo, donde allí entró a la casa de Cornelio. Cuando entra, se sorprende porque Cornelio había invitado a todos los familiares que tenía y sus amigos cercanos. Y Pedro se sorprende y le dice: ¿sabes que yo no puedo entrar en una casa de una persona impura? Y entonces Cornelio le cuenta que un ángel del Señor vino y le dijo que lo mandara a buscar, que él tenía algo que decir. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó esa misma tarde las cosas del Señor Jesucristo, lo que él había visto y oído, palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabra que viene de lo alto. Eso fue lo que predicó ese día Pedro en la casa de Cornelio. Y dice la palabra que todos recibieron al Señor aquella misma tarde. Y también dice que todos fueron bautizados. Amén. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y allí entendió Pedro que el Señor no le estaba hablando de animales, sino que la bendición era para todo el mundo. Y por eso el día de hoy nosotros estamos aquí. Gracias a eso, gracias a que el Espíritu Santo del Señor es para todos los hijos del Señor. Amén. Por eso estamos hoy aquí, porque el Señor no hace excepción de personas. Amén. El Señor es bueno, mi amado hermano. Siempre. Dice la palabra en el libro de Hechos, dice la palabra en el libro de Hechos 10, verso 44. Este era Pedro predicando la palabra de salvación en la casa de Cornelio. Algo hermoso, mi amado hermano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que estaban con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban al Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces hoy, mi amado hermano, no estás aquí por casualidad.
Estás aquí porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros y va a ser derramado sobre tu vida. Dele un aplauso al Señor Jesucristo y crea lo que es así. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, los invito. Y todos los que están allá atrás, acérquense, pónganse aquí adelante. Vamos a adorarle al Señor Jesucristo. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno en todo tiempo, en todo momento, mis amados hermanos. Y el día de hoy, el Señor derramará su Espíritu Santo en San Isidro. El Señor derramará su Espíritu Santo en los corazones. El Señor está hoy esperándote, que seas tú disponiendo tu corazón para que su Espíritu Santo sea derramado en tu vida. La gloria sea para el Señor. Solamente Él es el que puede. Solamente vamos a alabarle, vamos a pedirle, vamos a clamarle que derrame su Espíritu Santo aquí en este lugar, sobre cada una de las vidas. Todo lo que vino a buscar el día de hoy va a ser respondido. Todas las respuestas que nos hagan van a ser respondidas en este día. Porque Él no deja nada. Él no deja nada sin cumplir. Si el Señor le dio una promesa, se va a cumplir en este día. El Espíritu Santo se va a derramar en esta noche. Vamos a creer, vamos a clamar el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que sea Él derramándose en esta noche para la gloria. Levante sus manos, cierre sus ojos, clámele al Señor, que derrame su
pídale al Señor que el Espíritu Santo está aquí y derramará bendiciones en esta noche, en esta iglesia, Señor. Así como lo dijo el día de Pentecostés, que vino poderoso Rey como un soplido, así como esa llama que no consume, sino que llena. Que sea así en esta noche, poderoso Padre, que seas tú, Señor bendito, tocando los corazones de cada uno de los que estamos aquí, personas sencillas, personas comunes, con el corazón dispuesto, Padre, a buscarte a ti, solamente a ti, y reconocer que tú eres el único y suficiente Salvador. La gloria sea para el Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Alabado sea el Señor. Grandes son las cosas del Señor.